Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva webinar de Geduca Inflamatoria, que en esta ocasión vamos a tratar de un tema realmente interesante, que es el bienestar y el apoyo emocional en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en edad adulta como en edad pediátrica, que va a tener unas ciertas peculiaridades. Dentro de los objetivos que nos planteamos en todas nuestras unidades, buscamos ofrecer una asistencia integral y dentro de ese concepto de una asistencia integral no podemos ni debemos olvidar la parte emocional. Sabemos que la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal, por su carácter crónico, genera incertidumbre en los pacientes y que tanto los síntomas como incluso algunas de las manifestaciones derivadas de los tratamientos que indicamos tienen un impacto importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. De ahí la importancia de esta reunión en la que vamos a intentar abordar el aspecto emocional y conocer herramientas o recursos que podemos ofrecer a nuestros pacientes para manejarlo. Como veréis en el programa, la webinar está dividida en dos bloques. Las preguntas vamos a dejarlas después de cada bloque de intervenciones de los ponentes y podéis remitir las preguntas a través del link que yo las recibiré aquí y haremos una selección en función del tiempo que vayamos. Creo que va a ser una webinar realmente enriquecedora que nos va a aportar mucho a nosotros como médicos. Vamos a repasar el papel de la enfermería y tenemos la suerte de contar con una psicóloga que nos va a dar recomendaciones y consejos a la hora de abordar estos temas. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a hablar sobre las alteraciones psicológicas en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y cómo tenemos que abordarlas. Como todos sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un impacto muy importante en la vida del paciente y esto es porque afecta a todos los ámbitos de su vida. Le afecta a nivel físico, psicológico, social, personal, familiar, laboral, sexual. Y esto no solo es porque es una enfermedad crónica, sino también por los síntomas que tiene, digestivos y extradigestivos, por los tratamientos que ponemos, porque puede producir una cierta estigmatización, puede desencadenar problemas sociales, académicos, laborales, y esto los pacientes lo notan. El 48% de los pacientes manifiestan que la enfermedad inflamatoria intestinal interfiere de manera significativa en sus vidas. Hasta un 35% de los pacientes que están en remisión manifiestan síntomas ansiosos o depresivos y este porcentaje se eleva hasta un 80% en los pacientes que están en brote. Además, sabemos que la presencia de alteraciones psicológicas nos incrementa los síntomas de la enfermedad inflamatoria intestinal y el 90% de los pacientes creen que el estrés provoca recaídas. Todo esto conlleva que la comorbilidad psicológica sea 3 veces mayor en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población general. Vamos a empezar hablando del estrés. El estrés es la sensación de ser desafiado por un evento amenazante o una situación concreta. Cuando ese estrés desaparece, el cuerpo recupera otra vez el equilibrio y ese estrés ha tenido una función defensiva. Es el estrés positivo o euestrés. Sin embargo, si ese estrés se mantiene en el tiempo, se produce un desequilibrio fisiológico y psicológico que puede llegar a conducir a efectos adversos intensos y duraderos tanto en la función cerebral como en el comportamiento. Y esto puede precipitar el desarrollo de ansiedad o depresión. Eso es lo que llamamos estrés negativo o disestrés. Los pacientes con enfermedades crónicas se sabe que pueden tener mayores niveles de disestrés, ansiedad y estrés percibido. En los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal esto también es así. Cuando tienen la enfermedad activa, los pacientes refieren estrés psicológico y bajo nivel de bienestar. Se sabe además que los pacientes cuando tienen la enfermedad inflamatoria intestinal crónicamente activa muestran mayor estrés percibido en el tiempo y que esta percepción de estrés es menor en pacientes con enfermedad fluctuante y muy baja en pacientes en remisión. Por tanto, no es la enfermedad inflamatoria intestinal per se la que asocia atributos psicológicos negativos, sino la propia actividad de la enfermedad. En cuanto a la ansiedad, es muy frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Puede haber síntomas de ansiedad hasta en el 35% de los pacientes. El 75% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activa presentan síntomas de ansiedad, con lo cual también vemos que se relaciona con la actividad. Pero aún así, más de un 30% de los pacientes en remisión tienen síntomas de ansiedad. Además, se llega a diagnosticar un trastorno de ansiedad hasta en el 20-21% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y la ansiedad puede llegar a afectar a lo largo de la vida del paciente a más del 30% de ellos.
La prevalencia de la ansiedad en la enfermedad inflamatoria intestinal es mayor a la de otras enfermedades crónicas, como diabetes, EPOC, cáncer o esclerosis múltiple. Por lo tanto, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Algo parecido nos pasa con la depresión. Podemos encontrar síntomas depresivos hasta en el 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porcentaje que se eleva hasta el 41% cuando hay enfermedad activa, pero que no llega a ser nada desdeñable cuando la enfermedad está en remisión. Hasta un 17% de los pacientes en remisión tienen síntomas depresivos. Trastorno depresivo como tal se llega a diagnosticar hasta en el 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y a lo largo de su vida la depresión afectará a más del 25% de nuestros pacientes. Hay que destacar que los jóvenes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayores tasas de trastornos depresivos que aquellos con otras enfermedades crónicas. Pero no solamente podemos encontrarnos ansiedad, depresión o estrés negativo, estrés, también podemos encontrarnos otros trastornos psicológicos, como por ejemplo la habilidad emocional, que es la alteración psicológica más frecuente que encontramos en nuestros pacientes. Podemos encontrar trastornos de conducta alimentaria, muchas veces vienen impuestos por dietas muy restrictivas, que o bien se les imponen o bien el propio paciente se impone, saltándose tomas, con ayunos prolongados, o incluso podemos encontrar trastornos por atracón. También podemos encontrar alteración de la imagen corporal. Esto lo vemos en relación, por ejemplo, con medicamentos como los corticoides, que pueden producir alopecia, Cushing, estrías, pero también, por ejemplo, con cirugías, ostomías, enfermedad perianal. Todo esto puede alterarles la imagen corporal. Podemos encontrar trastorno obsesivo-compulsivo, que llega a estar presente hasta en el 9% de nuestros pacientes, agorafobia, hasta en el 23% de nuestros pacientes, otros trastornos de pánico, hasta en un 2%, y en algunas situaciones podemos encontrar cuadros parecidos al síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido que ser sometidos a una cirugía de urgencia. ¿Y por qué es importante detectar trastornos psicológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues porque la presencia de comorbilidad psicológica se ha asociado a una peor evolución en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es así porque produce un riesgo aumentado de brotes, es un factor de riesgo para el fallo de tratamiento con infliximab, produce una menor adherencia al tratamiento, disminuye la calidad de vida y hace que los pacientes tengan una menor capacidad para su autocuidado, hace que los pacientes hagan más visitas a los servicios de urgencias y conlleva mayores costes médicos y mayor consumo de recursos sanitarios. Además, en la enfermedad de Crohn aumenta el riesgo de cirugía y hace que se realicen mayor número de TAC y de colonoscopias y además aumenta la probabilidad de tratamientos anti-TNF, inmunomoduladores y corticoides. ¿Y por qué existe esta conexión? Pues esto lo tenemos que buscar en el eje cerebro-intestino. El eje cerebro-intestino es un circuito que engloba la experiencia humana, el estado mental, el microbioma intestinal y la respuesta inmune. Y esto justifica la expresión fenotípica de la enfermedad inflamatoria intestinal. Según el modelo biopsicosocial, existe una interrelación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastornos psicológicos, de tal manera que los trastornos psicológicos pueden producir alteraciones en la permeabilidad intestinal y una translocación bacteriana y, por lo tanto, una estimulación de la respuesta inmune innata y adaptativa que puede afectar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a su vez la enfermedad inflamatoria intestinal a través de distintos mediadores proinflamatorios puede hacernos más predisponentes a sufrir ansiedad o depresión. Además, los tratamientos como los corticoides también pueden predisponer al desarrollo de depresión y las propias características de la enfermedad en cuanto a su evolución, brotes, riesgo de cáncer o riesgo de fallo de los tratamientos también nos pueden producir una predisposición a tener ansiedad o depresión. Los aspectos psicológicos son importantes para nosotros, pero son más importantes para los pacientes. El 75% de los pacientes echan de menos que el médico trate aspectos psicológicos en la consulta. Sabemos que hay fallos del sistema en su abordaje y además hay falta de formación de los profesionales sanitarios que atendemos a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero es muy importante detectar y tratar los problemas psicológicos, puesto que el control de los síntomas de índole psicológica, la información y la adaptación a la enfermedad van a mejorar la relación médico-paciente y el curso de la enfermedad orgánica de base.
Tenemos un arma muy importante, que es un documento que se realizó entre GETECO y ACU de recomendaciones para el manejo de los aspectos psicológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal. En este documento se indicaba detectar, bien con ayuda de cuestionarios o con entrevistas, la presencia de una alteración psicológica y definirla. Definir el problema, la magnitud y el contexto en el que se produce. Si cumple criterios de derivación al profesional de salud mental, se deriva. Si no cumple criterios, hay que ver si somos capaces de manejarlo. Si no podemos manejarlo o no tenemos recursos en el hospital para manejarlo, se debe derivar. Además, este documento también nos da una serie de puntos o de recomendaciones que vamos a ir desgranando. En primer lugar, se recomienda explorar siempre la existencia de síntomas de ansiedad o depresión, y en caso de que se sospeche la presencia de uno de ellos, se sugiere utilizar alguna herramienta como por ejemplo la escala HADS para confirmar la presencia del problema. Se debe explorar siempre, pero hay determinados momentos en los que se debe tener especial cuidado. Por ejemplo, el diagnóstico, por ejemplo, cuando se plantea una colectomía, cuando se plantea una ostomía, cuando hay cambios de tratamiento, porque ahí sí que pueden aparecer esos síntomas de ansiedad o depresión. Se deben indagar los factores de riesgo de depresión y ansiedad y estrés en el entorno personal, laboral y social del paciente, porque pueden ser contextos estresantes. Por ejemplo, puede pasar que un paciente tenga menores a su cargo o una persona dependiente a su cargo, o que tenga ansiedad porque le han echado del trabajo como consecuencia de la enfermedad inflamatoria, o que tenga problemas con su pareja, y eso hay que explorarlo. Debemos siempre intentar buscar la eutimia, debe ser nuestro objetivo terapéutico, y debemos explorar de forma explícita la afectación de la esfera sexual. Los pacientes echan de menos que hablemos sobre este tema y muchas veces ellos no sacan el tema porque les da vergüenza. Debemos ser nosotros los que saquemos el tema. En el momento en el que se detecte la ansiedad o depresión, se debe determinar la gravedad del problema, es decir, el impacto que tiene en la vida del paciente. Debemos adoptar también modelos de comunicación efectiva. Debemos adaptarnos a nuestro lenguaje, el del paciente, debemos dejar que se ventilen emocionalmente y debemos adaptar también la información a lo que el paciente veamos que quiere recibir en cada momento. También debemos proporcionar información a los pacientes y tenemos que seleccionar las fuentes de información más adecuadas. No hay ningún miembro del equipo que tenga que estar especialmente capacitado. La detección y el manejo de los problemas emocionales lo puede hacer cualquier miembro del equipo que pueda hacerlo. Aunque si se detecta un trastorno de ansiedad o depresión, el manejo lo debe hacer ya un profesional de la salud mental. También es importante establecer un diagnóstico diferencial del problema psicológico, porque puede ser simplemente una adaptación en un momento puntual de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues tras el diagnóstico o tras un cambio de tratamiento, o tenemos que evaluar si es una mala adaptación emocional ya con consecuencias a largo plazo. Y para el manejo de los trastornos psicológicos podemos utilizar opciones farmacológicas y no farmacológicas. Este documento de recomendaciones también nos indica cuáles son los criterios de derivación y manejo por especialistas de salud mental. Por ejemplo, una respuesta no adaptativa al diagnóstico, tratamiento, pronóstico, que tengamos trastornos del sueño, dolor y fatiga que no respondan a tratamiento habitual o no puedan ser explicados por la actividad de la enfermedad inflamatoria o su tratamiento, que haya problemas sexuales asociados. Aquí también tendremos que derivar a ginecólogo o urólogo si lo consideramos oportuno. Que encontremos ansiedad o depresión graves detectables por la escala HADS o HADS. Que haya un trastorno psicológico asociado o sospechado por cualquier miembro del equipo o familiar, o por supuesto que el propio paciente lo solicite. También nos indica qué no debemos hacer. No debemos recetar psicofármacos si no sabemos cómo hacerlo o sin una indicación clara. No debemos mostrar una actitud nihilista ante los problemas de índole psicológica. Hay que darles importancia. No debemos no escuchar al paciente. No debemos considerar que los problemas psicológicos son irreversibles y no debemos juzgar al paciente o actitudes del mismo. En cuanto a si se debe proporcionar información y cómo se debe proporcionar información, tenemos una herramienta muy valiosa que es Educa Inflamatoria. Educa Inflamatoria es una plataforma en la que podéis acceder por internet, pero también tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook y un canal de YouTube en el cual se puede encontrar el paciente información sobre todos los aspectos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la página web que podéis encontrar cuando os metéis en internet
Y a través de este acceso o bien de los menús básicos podéis acceder al menú de bienestar y apoyo emocional. En este menú de bienestar y apoyo emocional, que hemos hecho con mucho cariño, podéis encontrar estos apartados. En estos apartados hemos intentado evaluar todos los aspectos psicológicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, tenemos vídeos, que ya los iremos viendo más adelante en otras presentaciones, y tenemos una infografía específica, que es esta que veis aquí, que esta la podéis imprimir y entregar al paciente, o la podéis pedir a la Secretaría Técnica de GEDUCA y os la pueden mandar impresa. Pues animaros a que exploréis los trastornos psicológicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque la verdad es que los pacientes lo van a agradecer, y animaros también a formar parte de GEDUCA Inflamatoria y a prescribir GEDUCA Inflamatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por tu presentación y ajustarte también al tiempo. Pasamos a la siguiente presentación, en la que vamos a hablar de cómo afecta la enfermedad inflamatoria intestinal al niño y a sus padres, cuál es lo que afecta al entorno familiar. Presenta Víctor Manuel Navas, de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Regional de Málaga. Cuando quieras, Víctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme participar en este foro, que yo creo que es de gran importancia. Nosotros vamos a hablar voy a hablar de cómo afecta la enfermedad inflamatoria intestinal desde el punto de vista psicológico al niño, a sus hermanos y a los padres, ¿no? Quizá es una diapositiva que ya conocéis, es el Patient Journey, pero es el Patient Journey, el viaje del paciente desde el punto de vista psicológico. Yo creo que es todavía más montaña rusa de lo que viene a ser el Patient Journey de cualquier paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Para aquellos que no sois pediatras o que no estéis familiarizados con la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, no es algo que ocurre en un niño, no es como el adulto que ocurre en el niño, es totalmente diferente. Es una enfermedad más grave y más extensa, tanto al inicio como posteriormente en la evolución. Existe un mayor riesgo de corticodependencia, con lo cual no es infrecuente que nuestros pacientes requieran empezar con tratamientos inmunomoduladores o tratamiento biológico precozmente. Va a haber cambio fenotípico durante la evolución, es decir, no se queda estática, es más frecuente que las proctitis ulcerosas vayan a pancolitis ulcerosa o que la enfermedad de Crohn progrese a forma más complicada, fenotípicamente B2, B3. Va a haber una implicación en el crecimiento de la reproducción sexual. Es un punto que no ocurre en ningún otro momento de nuestra vida. Tenemos el deber, los pediatras, de actualizar y de poner la vacuna de forma correcta para que consigamos que estos pacientes, cuando sean adultos, tengan un calendario vacunal optimizado y adecuado. Y muy importante, como no, los aspectos psicológicos. Sí que recordar que aproximadamente un 15 o un 25% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal ocurren antes de los 21 años de vida y con un pico de incidencia en torno a los 13-15 años. Eso es realmente importante. Fijaros, esta diapositiva lo que pone de manifiesto es el estudio de Jaime Martín de Carpio, un estudio magníficamente dirigido en el año 2013, donde pone de manifiesto la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo veis en las barras. Y aquí las diferentes etapas del desarrollo psicosocial de Erickson. Es realmente importante cuando acontece la enfermedad inflamatoria intestinal, donde cuando más frecuente es, que la etapa en la cual el adolescente está buscando su identidad. Sobra decir lo importante y lo dramático que puede ser cualquier enfermedad crónica que acontece en este punto tan vital de la evolución psicosocial de nuestros pacientes. Fijaros también otro punto importante. Esta es la misma gráfica, en las barras tenéis la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal y en la línea continua sería la densidad mineral ósea y la línea discontinua la velocidad de crecimiento. En el punto mayor de densidad ósea hay, y donde mayor velocidad de crecimiento es donde más incide la enfermedad inflamatoria intestinal. Y de la mano del crecimiento, de la mano del desarrollo psicosocial, también está el desarrollo puberal. Lo podemos ver y a veces lo podemos explicar, ¿no? Que hay niños que se desarrollan antes que otros, niñas que lo hacen con año y medio antes que otros. Pero ¿qué ocurre con la pubertad? Fijaros cómo la pubertad, el porcentaje más alto de pubertad normal acontece también en los puntos de mayor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. La pubertad tardía, el retraso puberal, genera una serie de sentimientos y una serie de situaciones en el paciente que son incluso peores que el bullying, que tienen consecuencias a corto, a medio y en muchas ocasiones a largo plazo. Fijaros la importancia que tiene este aspecto. Yo quiero dar un poco de protagonismo a los hermanos, ¿no? ¿Qué se preguntan los hermanos de los pacientes a los cuales, pues le han diagnosticado una enfermedad crónica, ¿no? Lo primero que ellos es que le sucede la duda, ¿no? Le surge la duda continua. ¿Mi hermano o mi hermano estarán bien?
yo voy a estar igual de mal que ellos, voy a tener yo también la enfermedad inflamatoria intestinal, hice algo, ese sentimiento de culpa para enfermar a mi hermano y después decir, oye, ¿ayudará si yo soy bueno, si yo me porto bien, si hago los deberes, si hago mis cosas? Esas son las preguntas que ellos se pueden hacer. Es verdad que está estudiado los efectos positivos que puede tener la aparición de una enfermedad crónica sobre uno de los hermanos. Está estudiado y parece ser que tienen mayor sensibilidad, mayor empatía y son mucho más pacientes, son más tolerantes, más abiertos a la comunicación y socialmente acaban siendo más competentes. Sobre todo porque los niños sanos, el hermano sano, lo que hace es que trata de satisfacer sus propias necesidades mientras está en el ojo del huracán, mientras que está en el conflicto, en el mayor de los conflictos, está viendo cómo su familia está siendo impactada por una enfermedad crónica y él intenta seguir siendo lo que es un niño, ¿no? Va a apreciar más la vida, va a ser más cauteloso probablemente con la salud y el punto de madurez será mayor. Y también está estudiado la mayor resiliencia en la edad adulta. Pero también el riesgo, obviamente, se le da una responsabilidad extra y además tiene menor disponibilidad física y emocional de sus padres. Los padres no están y cuando están con su hermano. Van a experimentar emociones intrusivas y conflictivas como los celos, la vergüenza o incluso la culpa. Van a somatizar, va a tener una excesiva preocupación y pueden tener rasgos o síntomas depresivos. Pero finalmente, lo veremos después, el factor más influyente en el afrontamiento positivo, lo que llaman estrategias de coping, de estos hermanos es la capacidad de los padres para gestionar las necesidades de su hijo sano, además de su hijo con enfermedad crónica. Es decir, ya estamos poniendo, como no puede ser de otra manera, llenando la alforja de esos padres que se encuentran con este problema. ¿Y qué le pasa a los padres? La foto que tenéis en vuestra pantalla yo creo que es realmente ilustrativa. Esto es un jarro de agua fría. Cae y lo sabéis como lo sé yo, cuando te enfrentas a esta familia en la consulta, a veces se huelen algo porque tienen antecedentes y otras veces no se huelen absolutamente nada y hay que empezar no de 0 sino de -10 o de -15. Fijaros, un dato. Esta es la edad media, esta es la edad de la madre en España, de las mujeres españolas cuando tienen su primer hijo. Fijaros cómo la edad poco a poco ha ido subiendo en torno a los 31 años. Si entendemos que el primer hijo va a estar afecto de enfermedad inflamatoria intestinal y que son entre los 13 y los 14 años, 13, 15 años, vamos a ir a los 40 y tantos años. Es decir, cuando realmente están en el punto álgido de la carrera profesional esos padres. Los dos padres, pero siempre, siento por la audiencia masculina, me voy a inclinar hacia las madres, ¿no? Porque son las que suelen tomar la rienda. Fijaros, esta es la EPA del 2018, no he traído la EPA del 2020 porque es un auténtico desastre, la del 19, pues bueno, tampoco, y he cogido la EPA, la muestra de población activa del 2018, donde vemos que este grupo etario, el grupo que va entre los 35, los 40 y los 50, 54 años, es donde mayor población activa hay. Es decir, realmente el diagnóstico de una enfermedad crónica en uno de los hijos da directamente la línea de flotación de los progenitores. No sabemos cuál sería el efecto directamente sobre el trabajo. Esto es un paper sobre 102 pacientes, donde vemos que hay mucho absentismo y sobre todo mucho presentismo laboral en los cuidadores, en los padres de estos pacientes. Fijaros que hasta el 40% reconocieron que había una sobrecarga de la enfermedad, es decir, cuidar a esa persona era para ellos una sobrecarga y la frecuencia de absentismo laboral era realmente superior en aquellos pacientes o en aquellos familiares que hablaban de sobrecarga por la enfermedad. Y el 51% reconocían que podían hacer más y que incluso lo podían hacer mejor. Es realmente una lápida que cae en esta familia en un momento crítico de su vida. Es un foro de inflamatoria y obviamente sobra decir muchas cosas porque las conocemos, ¿no? Pero sí que es verdad y hacemos apología de lo que nosotros seguimos, es que no es una enfermedad crónica cualquiera. La ruptura de la dinámica familiar y los factores estresantes que se asocian a esta enfermedad son especialmente importantes en la enfermedad inflamatoria intestinal. Porque los síntomas son dolorosos, realmente duele la barriga, son muy vergonzosos y sobre todo lo que más incertidumbre genera es que son impredecibles. Hay una gran carga física y psicológica y un mayor riesgo, como veremos después, de alteraciones en la esfera social. ¿Qué le pasa a la relación marital? Bueno, se habla de efectos positivos en la comunicación de pareja, en la confianza, incluso en que los diferentes miembros de la pareja dan la mejor versión de sí mismos, pero sí que es verdad que hay un detrimento en las relaciones íntimas, sobre todo en las relaciones sexuales dentro de la pareja. Hay un rol fundamental de la madre y está estudiado que el papel que tome la madre en el control de la enfermedad de su hijo va a condicionar la adherencia y, por supuesto, la adherencia al tratamiento va de la mano del éxito del tratamiento. Hay menor estrés parental comparado con otras enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, la obesidad o la anemia de células falciformes o incluso el cáncer. Es importante la perspectiva de la familia, claro que sí. Toda familia se va a ver afectada por una enfermedad crónica de su hijo. Toda la familia.
incluso desde el más pequeñito al hijo mayor. La estrategia de afrontamiento, lo que llamaremos coping, se van a aprender en la familia. Eso es como la familia afronte la enfermedad, es como realmente va a repercutir esa enfermedad en el niño. Y sabemos que el funcionamiento familiar prediagnóstico va a predecir mucho la evolución. Es decir, es cómo la familia viene afrontando los diferentes problemas. De ahí vamos a tener más o menos éxito en los años siguientes. ¿Qué se pregunta a los padres? Esto está recogido de nuestra web, de Educa Inflamatoria. Las preocupaciones están a todos los niveles. La habéis experimentado en vuestras propias consultas. Es decir, hay preocupaciones a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, incluso, bueno, más a largo plazo. Es decir, nos vamos a plantear si los demás hijos van a desarrollar la enfermedad, si no se va a curar, qué le va a pasar con los tratamientos, y si lo operan, y si le quitan el colon, y si hay que poner una bolsa, y qué pasará en el colegio, y habrá bullying, no habrá bullying, si va a afectar la fertilidad, el embarazo, si tendrá cáncer. Es decir, todas esas dudas iremos poquito a poco resolviéndolas durante nuestra práctica diaria. ¿Qué le pedimos a los padres? Pues le pedimos a los padres que busquen el equilibrio. Y realmente es complicado porque pueden estar en una situación muy parecida a la que vemos en esta imagen, ¿no? Le decimos que estén atentos, pero sin ser intrusivos en la vida del niño. Complicado. Que trabajen, que aboguen por las necesidades especiales en la escuela, pero que su hijo no sea señalado. Claro, si le decimos que necesitamos una segunda muda por si tiene algún escape, si le permitimos o si queremos que utilicen el baño de los profesores, si queremos que nos llamen a casa, pues al final el niño acaba siendo estigmatizado o señalado. Tiene que prestar atención al niño sin descuidar a otro miembro de la familia y sin descuidarse a él o a ella misma, y tiene que afrontar la enfermedad y permitir que su hijo tenga una sensación de normalidad. Realmente convendréis conmigo que es realmente complicado. Porque además ellos ven que su hijo está peor de lo que su hijo se siente. Esto es un paper publicado recientemente donde se compara el IMPACT 3 con el IMPACT 3P. El IMPACT 3P es el IMPACT 3 parental, es el cuestionario de calidad de vida de los padres, es decir, cómo los padres ven cómo están sus hijos, ¿no? Realmente veis como posiblemente 10 puntos por debajo de lo que realmente se siente el niño. Y eso es realmente importante porque como ellos perciben la calidad de vida, así va a ser la calidad de vida de los padres. Hay dos factores. Uno es cómo ven a su hijo y segundo, cuál es la actividad inflamatoria, los síntomas que tiene su hijo. Son los dos factores que hasta ahora se han corroborado como factores relacionados con la calidad de vida de los padres. Yo quiero pararme en esta diapositiva porque creo que es realmente importante para las próximas 3 diapositivas que vamos a discutir, es la estigmatización y la resiliencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay 4 estigmas que van a aparecer, esto viene mucho de la salud mental, van a aparecer en la enfermedad inflamatoria intestinal. El enacted, que es el estigma promulgado o el estigma puesto en práctica, y representa todas las acciones de discriminación social directa y la experiencia discriminatoria directa sobre el paciente. Es lo que realmente lo vemos, ¿no? Es decir, es el aislamiento, es decir, no es algo que el paciente pueda percibir, sino es algo que realmente lo puede percibir más de una persona. El estigma percibido se refiere a los sentimientos de las personas de que otros sujetos tienen actitudes negativas o creencias negativas sobre ellos. Es decir, yo percibo que pues piensa de mí y tal, pero realmente no es un estigma que se pone en práctica. Y el estigma internalizado, o lo que llamamos la autoestigmatización, se produce cuando la persona estigmatizada, el paciente, comienza a adaptarse a la mentalidad social y a creer que los estereotipos sobre su condición son realmente ciertos y que se aplican a ellos mismos. Claro, es decir, esto es así porque yo soy de esta manera. Claro, normal, tío, ¿quién va a querer estar conmigo si estoy todo el día oliendo mal o se me escapa o tal? Y empieza a asumir ese estigma. Va a haber una serie de factores que van a influir, factores de la personalidad de cada uno tiene su propia vivencia, factores relacionados con la enfermedad. Es obvio no venirse abajo si tienes una proctitis que no acaban de controlar y que no paras de ir al baño, el contexto social en el que te mueve, ¿vale? Y el soporte, la red de soporte que puedas tener tanto de familia como amigos. Es muy importante los factores específicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una alteración de la imagen corporal, corticoides, cuando se tiene un estoma, el uso frecuente del cuarto de baño, el problema que te va a producir el uso de inmunosupresores y cómo tú vas a percibir eso, la alteración de la vida sexual y la presencia de una ostomía o una bolsa de un estómago. Va a haber factores que van a influir a su vez, como son las actitudes negativas o positivas que se tenga ante cada problema, los mecanismos de afronto y las perspectivas vitales son importantes. Y en una situación u en otra, es decir, en función de donde vaya la balanza, aumentaremos la estigmatización o seremos más resilientes en función de la resistencia que tengamos al estigma. Y otra parte importante es el estigma asociativo. El estigma asociativo representa el proceso mediante el cual
se desacredita a los acompañantes de personas estigmatizadas. Y eso es lo que van a sufrir los padres. En pediatría no es exclusivo de la enfermedad inflamatoria intestinal, este estigma asociativo también se ve en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es decir, los padres que tienen un niño con TDAH real, bien diagnosticado, realmente tienen un estigma asociativo, es decir, no se sienten bien porque realmente su hijo disfunciona socialmente y eso les produce a ellos mucho disconfort. Los niños autistas, la enfermedad mental o la diabetes. Este estigma asociativo de los padres va a condicionar el funcionamiento social y emocional. Van a empezar a cancelar actividades, viajes, actividades deportivas, salidas fuera de casa. Y eso, además, si están bien relacionados socialmente, va lleno de excusas. Eso, al final, lo que va a hacer es que los padres van a empezar a sentir que su vida está restringida y está restringida por la enfermedad de su hijo. Es lo que viene a llamarse en el argot anglosajón illness intrusiveness, que no es más que la intromisión de la enfermedad en mi vida diaria. Fijaros cómo estos serían los factores. La intromisión de la enfermedad va a depender de la enfermedad y de las opciones terapéuticas, y en función de si controlamos o no, pues el paciente estará mejor o peor, la evolución será mejor o será peor. Por supuesto, factores psicológicos, sociales y el contexto en el que se mueve el paciente. Solamente una diapositiva de estadística. Los síntomas de ansiedad y depresión están en torno al 5% de la población pediátrica y los trastornos, los síntomas están en torno al 15% y los trastornos depresivos de ansiedad en torno al 3,5-4%. ¿De qué depende? Esto es un gráfico donde es un modelo de ecuación estructural donde se interrelacionan todos los factores. Fijaros, estos problemas de internalización son la depresión, la ansiedad y la soledad en pacientes jóvenes con enfermedad inflamatoria intestinal. Un factor condicionante importante es el dolor abdominal. Claro, constantemente te está limitando. La actividad, lo avergonzante de la condición también va a influir en que aparezca o no aparezca esos síntomas depresivos, esos síntomas ansiosos o esa soledad. La autoeficacia social es un factor que favorece que no haya esos problemas, y también es importante el papel de los familiares y sobre todo de los amigos. Muy importante también otro factor es la edad de comienzo. A mayor edad, mayor riesgo de aparición de estos problemas de internalización, de soledad, de ansiedad o de depresión. Fijaros cómo se relaciona lo que hemos hablado, el estigma, la preocupación y la intromisión de la enfermedad. Estos son niños adolescentes donde vemos que como el paciente vive la estigmatización de la enfermedad, va a influir en la preocupación que va a tener sobre esa enfermedad, y poco a poco va a ver cómo la enfermedad es un intruso, es una intrusa dentro de su vida cotidiana, no solamente la suya, sino la de sus padres, y eso va a condicionar los síntomas depresivos. De la misma manera, el estigma asociativo parental va a condicionar la intromisión de la enfermedad en la esfera parental. Eso va a hacer que directamente va a trasladar esa sensación de intromisión a los hijos y aparecen los síntomas depresivos en la infancia. Bueno, tenemos a vuestra disposición una serie de infografías que no solamente se pueden sacar en este tamaño, sino también a tamaño póster para disponer de ellas las consultas. Y bueno, ver un poco más en detalle la web de Educa Inflam. Vais a tener, en el caso de la pediatría, pues vais a tener información de la que hemos hablado y otra información disponible. Este es un vídeo que elaboramos sobre la experiencia de Federico en la escuela, y donde, bueno, pues te narra un paciente con colitis ulcerosa que no se encuentra especialmente durante la clase, pidiendo con confianza, pidiendo a su profesor que llame a su área. Son bastante ilustrativos. Quiero concluir pues diciendo que la enfermedad inflamatoria intestinal produce un gran impacto en la dinámica familiar en un momento realmente importante para todos. El funcionamiento de la familia impacta en la evolución psicológica del paciente, no tanto en la evolución de la enfermedad intestinal, pero sí en la evolución psicológica. El éxito radica en ayudar a encontrar el equilibrio de esa familia. El funcionamiento prediagnóstico es un factor predictivo de cómo van a ir los siguientes años. Importante recordar el estigma asociativo y la intromisión de la enfermedad como génesis de problemas psicológicos, y el soporte psicológico específico se hace primordial desde el momento del diagnóstico. Bueno, yo quiero presentaros a esta persona. Los que me conocéis sabéis que es una de mis pacientes, de la niña de mi ojo. Se llama Iraida. Iraida tiene un canal de YouTube que yo recomiendo que vosotros visitéis, que se llama Canal Iraguay. Y en este vídeo
se ve a Iraida en un momento muy complicado, una colitis ulcerosa grave, que está recibiendo una sesión de aféresis. Yo os pediría que nunca intentemos pensar como creemos que piensa un niño, porque probablemente nos equivocaremos. Yo creo que en ningún momento esta niña, por lo que os voy a enseñar, nos dio a nosotros todo una lección de lo que es, bueno, la resiliencia y de lo que es sobreponerse a los problemas. Está conectada a una máquina de aféresis y lo que va a hacer Iraida aquí es perrear mientras le ponen reggaetón. Bueno, y esta es la imagen de Iraida hace unas 3-4 semanas cuando conseguimos sobrepasar la aféresis, conseguimos encontrar su diana terapéutica, está con ustekinumab, sin cirugía y creciendo y haciéndonos felices a nosotros y a sus padres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu excelente presentación. De verdad que ha sido realmente útil ver la perspectiva de cómo afecta la enfermedad de forma global a la familia y tu implicación y conocimiento de cómo afecta a los niños. Realmente buena la presentación. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la aportación de Laura Camacho, que es la psicóloga de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, en la que nos va a dar alguna recomendación a nosotros, los médicos, desde el punto de vista de una psicóloga que conoce esta patología y trabaja en una unidad específica de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando quieras, Laura. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Beatriz. Enhorabuena a mis compañeros por la magnífica presentación. Y bueno, yo voy a intentar hacer algunas reacciones que os puedan venir bien y ser útiles a la hora de abordar pues, esos problemas psicológicos con vuestros pacientes. Creo que todos estamos de acuerdo en que la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a dolor, a incurabilidad, a incertidumbres, a cambios, bueno, en definitiva, a sufrimiento. Y muchas veces ese sufrimiento psicológico, ese sufrimiento emocional, pues por diferentes motivos, pues no está suficientemente tratado. ¿A qué es debido? Bueno, pues una serie de barreras que nos podemos encontrar. Barreras que tienen que ver, en primer lugar, con el profesional. A veces tiene falta de información y también de formación. Por parte del paciente, que muchas veces no sabe qué le pasa o no sabe expresar lo que le pasa. Y tampoco sabe si el médico digestivo es el profesional adecuado para dirigirse y plantear ese tipo de cuestiones. Y después problemas que tienen que ver con recursos, ¿no? No hay suficientes psicólogos. Entonces todo esto tiene una serie de consecuencias y es el infratratamiento de los aspectos psicológicos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Fijaos, menos del 2% de los pacientes reciben el tratamiento que necesitan. Además, esto es algo generalizado en todos los países. Por ejemplo, en el Reino Unido, solo el 12% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían acceso a un profesional de la salud mental. Y ya datos aquí en España, por ejemplo, menos del 25% de los pacientes afirman que han sido derivados al psiquiatra o al psicólogo y el 70% informan que nunca han recibido ayuda psicológica. Además, todo esto se ve plasmado en diferentes estudios empíricos donde las alteraciones psicológicas se relacionan con una menor satisfacción de la atención que reciben los pacientes, con más ingresos, más dolor, más enfermedad perianal, fatiga y un mayor uso de esteroides o antidepresivos. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros paliar estas deficiencias? En primer lugar, tratar de detectar y valorar los trastornos psicológicos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es muy importante poder identificar la sintomatología relacionada fundamentalmente con ansiedad, con depresión y con estrés, porque son los más frecuentes, aunque existe otro tipo de trastornos también. Y esto lo podemos valorar porque se van a producir una serie de cambios a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Ya en la infografía que ha presentado Noemí y que podéis encontrar en Educa Inflamatoria, podéis ver algunos de los ejemplos de estos cambios y también algunas pautas que podéis utilizar con vuestros pacientes. En segundo lugar, es muy importante valorar la intensidad, el grado de malestar y la duración de esos síntomas. Porque es verdad que puede haber síntomas que son reactivos a las situaciones, pero son síntomas normales y que son necesarios para iniciar ese proceso de adaptación. La clave está en que si esos síntomas son muy intensos, muy frecuentes y perduran en el tiempo, entonces ya nos están indicando de que existe un trastorno un poquito más grave. En tercer lugar, enseñar pautas al paciente para manejar la sintomatología. Muchas veces esa ansiedad o ese nerviosismo, esas preocupaciones se alivian mucho
con información sobre los tratamientos, sobre la enfermedad, los efectos secundarios. Después también algunas pautas de hábitos de vida saludables, como por ejemplo ejercicio físico, el dormir bien, la alimentación. Todo eso, junto con los recursos del propio paciente, en muchas ocasiones suficiente. Pero en otras ocasiones, cuando no sea suficiente, será el momento de derivar al paciente al especialista. Ya es verdad que también Noemí ha comentado algunos criterios, pero yo creo que el principal y el que mejor os puede venir es que cuando ese malestar emocional interfiera de manera significativa en la vida de la persona, entonces es el momento de derivar al profesional. También la presencia de cualquier trastorno psicológico y cuando el paciente lo demanda. Es cierto que os podéis apoyar en algunos cuestionarios para hacer estas valoraciones, pero siempre teniendo en cuenta que la puntuación del cuestionario tiene que ser interpretada en todo el contexto. Por otra parte, bueno, ¿cómo podéis iniciar conversaciones con vuestros pacientes? Algunas estrategias que os ayuden a obtener ese tipo de información, ¿no? Información relacionada con los aspectos emocionales. Bueno, podéis utilizar alguna de estas estrategias que os propongo. Por ejemplo, utilizar preguntas rutinarias del tipo: yo siempre informo a los pacientes que la salud psicológica es una parte importante. ¿Cómo te va últimamente? De esta manera el paciente no se siente tan intimidado, ¿no? Bueno, forma parte de la rutina del médico que le haya preguntado eso. También la generalización. Por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal a veces tienen alteraciones emocionales, como por ejemplo ansiedad. ¿Te has sentido alguna vez así? O la normalización. A veces cuando a una persona se le diagnostica la enfermedad inflamatoria intestinal, es normal que se preocupe sobre el tratamiento. ¿Te afecta algo? ¿Te preocupa algo sobre este tema? Y así usar estadísticas también o preguntas abiertas. Son estrategias que os pueden venir bastante bien. Después hay un aspecto que quiero comentar con vosotros porque me parece bastante interesante subrayar, y es que todos los profesionales que nos dedicamos a tratar a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, todos ejercemos ese apoyo psicológico. Lo que ocurre es que existen diferentes niveles de intervención. Hay un nivel básico donde intervienen todos los profesionales, es ahí donde se crea esa relación de confianza, ese contexto adecuado, donde el paciente se siente seguro y cómodo para expresar sus inquietudes, sus dudas, sus miedos, donde desplegamos esas habilidades de comunicación, la empatía, la escucha activa y también donde ofrecemos recursos, sobre todo de accesibilidad a las consultas, al médico, a la enfermera. Después un nivel específico que son profesionales con cierta formación, no tienen por qué ser psicólogos, sino formación, por ejemplo, en técnicas de relajación o de manejo de emociones. Son intervenciones más breves que se enfocan más en aliviar los síntomas y transmitir esa seguridad y apoyo que muchas veces el paciente demanda, y están centradas más que nada en la toma de conciencia y en iniciar ese proceso de aceptación. Y después ya a nivel más especializado, psicólogos, aquí normalmente nos enfocamos en aprender o ayudar a que el paciente aprenda a adaptarse, a aceptar, a afrontar, a minimizar y a prevenir. Dentro de los diferentes enfoques psicoterapéuticos, la terapia cognitiva conductual y la terapia de aceptación y compromiso son las que tienen un mayor respaldo empírico a la hora de tratar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ya ha comentado los compañeros que existen diferentes infografías a vuestra disposición, también una sobre sexualidad, que es uno de los temas un poquito tabú, ¿no? Que cuesta más trabajo hablar en consulta. También podéis encontrar en Educa Inflamatoria diferentes vídeos que están realizados por especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal. Son de pocos minutitos, con unos consejos súper prácticos, muy fáciles de ver, y también enlaces a algunos recursos, como por ejemplo audios de inicio en el mindfulness y en la relajación muscular progresiva de Jacobson, que son estrategias empíricamente validadas. En cuanto a los niños, bueno, tenemos que tener en cuenta que existen diferencias respecto a los adultos. Son etapas vitales diferentes, nos vamos a encontrar con intereses, preocupaciones diferentes, los apoyos y las estrategias de afrontamiento diferentes. Ya ha comentado también el doctor Nava que los padres son el ejemplo a seguir a la hora de afrontar situaciones difíciles por parte de los niños, con lo cual vamos a trabajar también mucho con ellos. Y sobre todo tener en cuenta el nivel de desarrollo y la capacidad de comprensión y asimilación. En este sentido, podemos ver que los niños más pequeñitos, de 2 a 7 años, tienen una mayor flexibilidad en su autoimagen, pero a veces observamos algunos comportamientos de regresión e inmadurez. A partir ya de los 7 años, tienen mejores habilidades y capacidad cognitiva, pero se pueden observar algunas conductas de negación de la gravedad y de la necesidad de cumplir con el tratamiento. Estamos ya en la preadolescencia, donde la autoestima es un pelín más frágil, puede ser agravada también por la enfermedad.
y ya a partir de 12 años comprenden perfectamente la complejidad de la enfermedad y sus trastornos, y aquí deberíamos estar un poquito más atentos porque existe un riesgo mayor de desarrollar alguna alteración emocional. ¿Cómo hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal? Algunas recomendaciones tanto para los padres cuando hablen con sus niños como para los profesionales. Siempre buscar el momento apropiado, donde no tengamos prisa, decir siempre la verdad, dosificando esa información y respetando ese proceso de asimilación que cada persona tiene. No crear falsas expectativas del tipo, bueno, ya mismo te vas a curar, porque bueno, a veces los tratamientos tardan en hacer efecto y bueno, a veces hay que incluso cambiar de tratamiento. Evitar los pactos de silencio, esto es lo que ocurre en las familias cuando, bueno, después de la consulta del médico llegamos a casa y nadie habla del tema, ¿no? Después, para los profesionales, averiguar qué sabe sobre la enfermedad, muy importante antes de empezar a dar información. Darle la oportunidad al niño de preguntar y estar preparado para responder ciertas preguntas del tipo ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Me curaré? O incluso alguna vez que otra me han preguntado que si se van a morir, ¿no? Podéis también utilizar diferentes recursos en la página de Educa Inflamatoria. Tenemos algunos vídeos hechos para niños, también Víctor ha presentado ya algunos de ellos. Son muy fáciles de ver, son muy atractivos, además todo lo audiovisual para los niños es algo que ellos manejan y entienden a la perfección. También otros materiales útiles, yo os recomiendo algunos de ellos. El viaje de Crohn lo podéis conseguir en la página de Miss Bowell. ¿Qué me pasa, mamá? Y el viaje del descubrimiento lo podéis adquirir en las asociaciones de pacientes. Y después otros dos libros que no son específicos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero que yo suelo utilizar. Se trabaja muy bien la autoestima, la superación de situaciones adversas, no sentirse diferente. Además, en un tono y una clave de humor que siempre desdramatizar, relaja muchísimo y hace que el niño se abra un poquito más, ¿no? Y ya para finalizar este primer bloque de intervención, solamente comentaros una iniciativa promovida por el doctor Navas, personas de su equipo y colegas suyos, donde yo tengo la oportunidad de desarrollar algún que otro taller. Y quería comentaros que se trata de una convivencia de unos días en un campamento en la naturaleza, donde los niños tienen la oportunidad de ver y convivir con otros niños que tienen su misma enfermedad. Los padres al mismo tiempo tienen la oportunidad de comentar dudas y compartir información con otros padres. Están también con sus médicos y bueno, quiero mostraros los resultados que tiene este tipo de iniciativa en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Encontramos que esta iniciativa tiene un impacto positivo en todas y cada una de las dimensiones de la calidad de vida. Así que me consta que otros centros también realizan este tipo de iniciativas y a los que no, pues os animo muchísimo a que la llevéis a cabo. Bueno, ahora doy paso de nuevo a Beatriz y cuando mis compañeras de enfermedad terminen, pues os comentaré algunas que otras cosillas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, y de verdad que son realmente útiles estos consejos porque a veces nos vemos un poco cojos en el manejo de los aspectos psicológicos y todo lo que nos habéis dicho ha sido realmente útil. Pasamos ahora al turno de preguntas después de este primer bloque. Y hay una de ellas dirigida a ti, Laura, en la que preguntan que en este periodo que estamos viviendo, marcado claramente por la pandemia y por el COVID, si estás viendo mayor número de trastornos psicológicos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cuál predomina, ansiedad, depresión, si están apareciendo nuevos tipos de trastorno, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Sí, bueno, es verdad que estamos viviendo una situación bastante complicada, novedosa, que genera muchísima incertidumbre y sí es cierto que bueno, hay un impacto importante a nivel de ansiedad, depresión, más que trastornos en sí, sintomatología relacionada con la ansiedad y la depresión, ¿no? Mucha apatía, miedo, por ejemplo, a ser contagiado, qué ocurre con los tratamientos biológicos, con la inmunosupresión. Y sí, es verdad que esta situación no ayuda para nada y sí se está detectando en la consulta bueno, un mayor número de problemáticas relacionadas, ya digo, en torno a la ansiedad y la depresión y sobre todo la incertidumbre, ¿no?, que estamos viviendo todos. Muchas gracias. Y luego nos pregunta Marisol Serrano, que es enfermera de nuestra unidad de aquí de Santander. Para Víctor o bueno, cualquiera de los tres podéis preguntar. Cada vez más unidades tenemos unidades de transición. Intentamos en la unidad de adultos cambiar un poco los roles. El niño asuma responsabilidad, quitar un poco el control de los padres. ¿Cómo creéis que debemos abordar eso desde la unidad de adultos?
Bueno, nosotros, yo tuve la suerte de, colaboro con Laura y con el equipo del doctor Alcaín en Málaga, y nosotros tenemos un concepto de la transición, ¿no? Y es que la transición empieza desde que un paciente diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal en pediatría. Al final lo que nosotros hacemos, un momento puntual, la transferencia, que, bueno, pues que se confunde a veces con transición, pero nosotros desde que empezamos a trabajar con esta familia, porque una de las cosas que ellos tienen en el horizonte siempre, bueno, cuando yo cumpla 14 años, en Andalucía son 14 años, en otras comunidades son 18 años, en otras comunidades son 11 años, me va a ver un adulto, ¿no? Y eso genera muchísima incertidumbre. Nosotros trabajamos, tenemos las ideas claras en ese sentido, trabajamos con nuestros pacientes sabiendo que se van a ir un día a una unidad de adultos, que además tenemos la suerte que las unidades de adultos que tienen un programa establecido de transición saben recibir a pacientes en transición, son diferentes los pacientes que han estado en el ámbito, en el seno de un grupo pediátrico que después van a un grupo de adultos, y bueno, hay que saber manejar un adolescente, hay que saber manejar, bueno, unos dejes que puede tener la familia del equipo pediátrico, y yo creo que se tiene que hacer ajustando un modelo, generando un modelo que puede ser cada uno el que mejor pueda desarrollar. Nosotros, por ejemplo, estamos a unos 6 kilómetros de un hospital de otro y tenemos un sistema de transición a través de la enfermedad inflamatoria intestinal y de la psicóloga de la unidad de inflamatoria. Y realmente se hace, bueno, pues con mucha información, tenemos checklist, tenemos todo lo necesario para que el paciente se sienta cómodo una vez que cambia totalmente de ambiente de atención sanitaria. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres por las presentaciones y si os parece vamos a pasar al segundo bloque. Muchas gracias. A ver, el segundo bloque vamos a hablar de los cuidados invisibles de la enfermería de la unidad en el manejo de estos aspectos emocionales. Y la primera charla nos va a hablar acerca de la enfermería y el soporte emocional a cargo de Ana María López Calleja, que es enfermera de práctica avanzada en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Beatriz. Gracias a todos. Unas ponencias enriquecedoras a tope. La ponencia que yo he preparado es contaros el papel de la enfermería en enfermedad inflamatoria intestinal en el apoyo emocional del paciente. Para eso he hecho una pequeña introducción para que conozcáis el papel de la enfermería. La enfermera de práctica avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal presta su asistencia en dos grandes bloques. Una es la presencial y otra la no presencial. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo un cuidado holístico, un cuidado integral, es decir, biopsicosocial, centrado en el paciente. ¿Y en qué nos basamos? En la educación sanitaria, en el apoyo emocional y la promoción para la salud. La comunicación con el paciente y la buena accesibilidad del paciente al equipo va a permitir establecer relaciones de confianza y seguridad. Le vamos a dar conocimientos y destrezas para que el propio paciente controle su enfermedad. No olvidemos que enfermería somos la puerta de entrada donde el paciente va a manifestar todas sus dudas, todos sus miedos, todas sus consultas. Por lo tanto, debemos darle una atención rápida, flexible y completa, y que considere todas sus necesidades y el paciente sepa que se lo vamos a transmitir al equipo interdisciplinar que contamos. Él sabe que nosotros somos el nexo de unión o el filtro de sus necesidades. Hay momentos muy impactantes en la vida de la enfermedad del paciente, tanto a nivel físico como a nivel psicológico como social. Como bien habéis dicho todos, en el debut de la enfermedad, en una cirugía, en un brote grave, en una transición. Los pacientes se deben de sentir guiados y acompañados en todo momento. Debemos hacerles ver que tienen un equipo interdisciplinar a su lado y que cuenta con ellos cada vez que los necesites. También tenéis verdad que tenemos que educarles en qué momentos sus síntomas y sus necesidades son urgentes y deben ir a la urgencia. Una vez dicho esto, ¿cómo nos definen las principales sociedades científicas a la enfermería en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues así bien GTI nos dice que somos la puerta de entrada y contacto con el sistema sanitario, que ejercemos un papel clave en la coordinación de la actividad asistencial, en la planificación, en la administración de cuidados y tratamientos y en el apoyo psicológico del enfermo y de su entorno.
GTQ ya nos dice que somos clave en las intervenciones y programas encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente y que además es muy importante que en todo el transcurso de la enfermedad establezcamos un proceso de ayuda, educación sanitaria y seguimiento. ¿Para qué? Para adaptar al paciente a esta nueva situación. Si nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a las declaraciones del Consenso Europeo sobre las funciones de enfermería. Solo voy a deciros las declaraciones que están en relación con el impacto emocional. Así dicen que enfermería necesita tomar conciencia del impacto físico, social y emocional inmediato y a lo largo de toda la enfermedad. Debemos de ser conscientes que el impacto psicológico de la enfermedad inflamatoria intestinal, incluida la ansiedad, la depresión y la angustia, y debemos saber ofrecer una derivación posterior a los servicios especializados para ellos, que es lo que habéis estado hablando hasta ahora mismo. Y también tenemos que saber, enfermería, que la enfermedad inflamatoria intestinal es una patología de naturaleza compleja, incierta y crónica, y que los pacientes necesitan mucha atención a demanda. Hoy les hemos hecho un seguimiento y están perfectos y mañana esto cambia. También tenemos la herramienta de la promoción para la salud. Por lo tanto, enfermería tiene que tener unas competencias formativas. Enfermería tiene que tener una formación especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, como es los cursos online que tenemos o el máster en inflamatoria que hemos iniciado este año. Tenemos que tener una formación sobre enfermedad crónica, sobre farmacología. Manejamos infinidad de tratamientos, interacciones, efectos adversos, formación en investigación. Tenemos un rol autónomo y también nos debemos de guiar por guías y protocolos que tenemos establecidos. Pero no solo es formación y conocimientos, también tenemos que tener unas habilidades y unas actitudes. Tenemos que saber llevar a cabo una comunicación afectiva y efectiva, tenemos que ser proactivos, tenemos que saber controlar las emociones del paciente, de su familia y las nuestras mismas. Tenemos que tener tacto, empatía, ética y respeto hacia el paciente. Tenemos que tener función de liderazgo, saber manejar el estrés y ser resolutivos. Los pacientes lo que nos piden es un problema, una necesidad que ellos tienen, que se la resolvamos de la mejor manera posible. Por lo tanto, vamos a enfocar el tipo de actividad que hacemos en la unidad. La actividad se divide en dos grandes grupos. Una, la presencial, que va a ser a demanda o programada, y la programada van a ser las consultas de debut, el paciente recién diagnosticado, y las sucesivas de seguimiento, y vamos a tener una atención no presencial que va a ser el teléfono, el correo, la e-consulta, la teleconsulta y la plataforma GEDUCA Inflamatoria, que es una gran herramienta donde el paciente va a conseguir resolver dudas que tienen muy a menudo. Dentro de la presencial nos vamos a encontrar el protocolo de visita de acogida al paciente recién diagnóstico, el protocolo de seguimiento, el aprendizaje en la administración de fármacos subcutáneos, el protocolo de transición, que aquí en el Marañón tenemos también hace muchos años y que funciona muy bien porque hacemos, como decía bien Laura, la transferencia desde que el niño llega a pediatría, consulta a demanda cuando un paciente acude sin cita por empeoramiento, por síntomas de brote, y educación sanitaria en situaciones especiales como el embarazo, los viajes o la cirugía. Me voy a parar 2 minutos solo para que veáis un protocolo como es el de acogida. Los pacientes, cuando nos les derivan los médicos para que les expliquemos esto, tenemos una visita de acogida donde le vamos a explicar, en primer lugar, el funcionamiento del circuito, las vías de acceso y, sobre todo, le vamos a hacer una acogida emocional, hacerle sentir que no está solo, que tiene un equipo detrás, que tiene unos contactos, bien telefónico, por mail, que puede consultar cuando él necesite y que estamos aquí para todo. Entonces, después va a haber unas sesiones educativas, pero estas sesiones educativas aquí en el CEIMI, yo lo que hago es que las hago a la vez que vienen a los tratamientos al hospital de día. Coordinamos un montón de citas o con farmacia o con hospital de día y se va formando educativamente al paciente siempre a su ritmo y de forma individualizada. Tenemos el teléfono y el mail,
que también pues para aparición de nueva clínica, seguimiento clínico, monitorización de dudas, dietas, vacunas, viajes, gestión de citas, solicitud de resultados y pruebas, información en general. Pero, ¿qué deciros? Deciros que el papel clave de enfermería es llevar a cabo en todas las consultas el proceso de atención enfermera. Es decir, en todas las consultas enfermería va a hacer una valoración. Esta valoración se puede hacer bien por patrones, por el lenguaje Nanda-Nick-Knock de enfermería, por necesidades o por una entrevista estructurada, que es lo que yo hago en la consulta, que se consensuó en la guía de GTI hace un par de años. Esta valoración, además de la entrevista, tenemos que ser muy observadores. Estamos observando al paciente, posturas, emociones. ¿Para qué? Para llevar a cabo diagnósticos de enfermería, hacer una planificación de cuidados, ver qué intervenciones tenemos que llevar a cabo y evaluarlas. Así, os pongo el ejemplo de la valoración que yo hago aquí, que es las manifestaciones digestivas, las extradigestivas, el calendario vacunal, le reforzamos, el tratamiento actual mediante la toma de decisiones compartida, vemos si está llevando un buen cumplimiento terapéutico y la adherencia al tratamiento, bien con test de adherencia o bien chequeando la receta electrónica con el paciente. Fomentamos hábitos de vida saludable, dieta, actividad física, descanso y higiene del sueño, salud sexual, hábitos tóxicos. Les decimos también que es muy importante que nos digan cómo se sienten emocionalmente, cómo gestionan el estrés, qué tipo de actitud tienen y los aspectos sociales. Como veréis, es una valoración integral biopsicosocial. Vamos a hablar con ellos de las próximas citas que tienen y el plan a seguir y acordar qué vamos a hacer en cada uno de estos ítems con el paciente. Aquí vemos, también hacemos el índice de actividad, pero la plataforma GEDUCA Inflamatoria, que es extraordinaria, tiene un recurso que se llama Entrena Monitorización, donde podemos medir la propia actividad del paciente y otros índices. Esto se puede hacer con el paciente en la consulta, le vamos a decir que mida su propia actividad de la enfermedad, va a hacer las preguntas que son similares a la entrevista y nos va a decir el paciente si se encuentra en brote moderado o leve. Entonces, es un recurso muy importante para cuando nos llaman con síntomas que ellos pueden hacer en su casa o antes de venir a la consulta, ¿vale? Una vez que hemos hecho esta valoración, me voy a centrar solo en los aspectos psicológicos. ¿Qué nos podemos encontrar? Habéis dicho ya casi todos, pero nos podemos encontrar una alteración de la imagen corporal, una falta de autoestima, una inseguridad, una alteración de la salud sexual. Esto puede llevar consigo la ansiedad, la depresión y una pérdida de identidad. Y esto a su vez puede llevar a cabo un aislamiento laboral o escolar o un aislamiento social que, como bien habéis comentado, este aislamiento ahora es un poco difícil de definir porque muchos pacientes se encuentran felices de estar aislados por el tema de la pandemia y se están enmascarando muchos aspectos psicológicos en este momento. Cuando enfermería llegamos a estos diagnósticos de enfermera, tenemos que hacer una serie de intervenciones que van a ser apoyo emocional, el promocionar la salud con lo de los hábitos de vida saludable, educación para la salud. Un paciente formado es un paciente experto y un paciente experto es un paciente aliado con el equipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Deben de sentirse acompañados, pero acompañados desde incluso las redes sociales. Los pacientes les encantan que hagamos cosas por ellos, que estemos en las redes sociales, que demos visibilidad. Tenemos que tener una comunicación afectiva y efectiva, la escucha activa, fomentar el autocuidado y la entrevista motivacional para el cambio de hábitos saludables. Aquí, como ya han dicho todas mis compañeras, tenemos el menú, que cuando enfermería detecta algún problema a nivel psicológico, yo lo que les digo es trasteo con ellos este menú y veo si con todo esto le puedo ayudar. Si con todo esto no encontramos mucha solución, bueno, las infografías, perdonad, le puedo recomendar deporte, relajación, mindfulness, meditación,
Pero si con todo esto veo que el paciente demuestra síntomas de ansiedad o depresión, les pasamos la escala HAT, que esta consta de 14 ítems intercalados de ansiedad y depresión, y sabemos que de 0 a 7 no hay caso, de 8 a 10 es dudoso y a partir de 11 es caso. Muchas veces no hace falta pasar la escala. Estamos viendo a un paciente con una labilidad emocional excesiva, un llanto, una tristeza, una apatía. Entonces, lo comentamos con el gastroenterólogo para que haga una interconsulta, una derivación al equipo de salud mental, psicólogo y psiquiatría. Aunque yo deciros que creo que hay 3 situaciones en las que deberíamos hacer mucho hincapié, como es el debut de la enfermedad, ante una cirugía, sobre todo con estoma, y ante un brote grave de la enfermedad. También les recomiendo que tenemos otros recursos. Tenemos los recursos de las asociaciones de pacientes. Ellas dan apoyo psicológico, tienen asesoría jurídica. No olvidemos que las incapacidades, las bajas laborales, los ERTES, las ERES, están creando mucho problema emocional. También les dan formación, talleres de autoestima y de afrontamiento, y a la vez visibilidad a la enfermedad. ¿Qué entendemos por cuidados invisibles? Pues son todas estas habilidades que os he ido contando que requieren experiencia e formación, como la forma de dirigirse a un paciente, la capacidad de establecer una buena comunicación, el manejo del estrés, todos estos acciones que hace enfermería que no son registrables, pero que sí son evaluables con los resultados. Yo siempre que hablo de cuidados invisibles me recuerdo a la fórmula del éxito educativo y el verdadero valor de las personas que tanto nos ha contado Víctor Cooper, que es la actitud multiplicada por conocimiento y inteligencia. Por mucho que sepamos, por muchos conocimientos que tengamos, tenemos que tener una actitud positiva y proactiva, que es la que multiplica. Y ya para concluir, deciros que la enfermera de práctica avanzada en enfermedad inflamatoria intestinal se hace imprescindible para llevar a cabo un cuidado eficaz y de calidad en la atención de pacientes crónicos complejos, que debemos de trabajar con protocolos y herramientas educativas. Tenemos ahora mismo una herramienta GEDUCA inflamatoria que es fabulosa para educación sanitaria y para apoyo emocional a nuestros pacientes. Que es necesario medir el impacto de nuestras actuaciones, nos lo está pidiendo el Sistema Nacional de Salud, pero esto lo estamos haciendo ya con las certificaciones, y que la relación enfermera-paciente y los factores psicosociales del paciente son los principales factores que afectarán en la adhesión y aumentarán la calidad de vida de nuestros pacientes. Nada más, muchas gracias, y deciros siempre que el trabajo en equipo siempre hace que permita que los sueños se cumplan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y aunque el título era Cuidados invisibles, sabemos que son sin duda fundamentales. Gracias por tu repaso. Pasamos a la siguiente charla, en la que van a hablar del apoyo emocional de la enfermería en el área pediátrica, en la edad pediátrica. Nos lo presenta Laura Álvarez Carnero, que es enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Cuando quieras, Laura. Hola, buenas tardes. Perdón que tenía el micro silenciado. Antes de nada, agradecer a GEDUCA Inflamatoria, a GTQ y GTI por la invitación y la participación al webinar de hoy. Agradecer también a todos los oyentes, ¿no? Compañeros que estáis aquí hoy con nosotros, y espero que todas las charlas hayan sido y sean de vuestro agrado y que al final lo podamos poner todos en la práctica en nuestro día a día. A modo de introducción, me gustaría presentar un poquito la unidad que tenemos en el hospital. Tenemos una unidad cuyo objetivo es ofrecer una atención multidisciplinar con el objetivo de que el paciente se beneficie de ello. Ofrecemos una atención por parte de los cirujanos pediátricos, por el gastroenterólogo pediátrico, radiólogos, psicóloga, farmacéuticos, trabajo social y las dietistas. Como veis, nosotras nos situamos justo en el medio, ¿no? Ya que considero que somos fundamentales y un papel clave para el correcto abordaje de los niños y sus familias dentro de las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra unidad? Sobre todo
Ofrecemos una continuidad, ofrecemos una atención holística y una rápida actuación. He querido estructurar las diferentes funciones de enfermería dentro de la consulta en funciones básicas y funciones específicas. Dentro de las funciones básicas ofrecemos una asistencia a nivel asistencial, ¿no? Sobre todo, no solo en consultas externas, sino que también ofrecemos una asistencia en hospital de día. En hospital de día, estas visitas, cuando los pacientes acuden al tratamiento endovenoso, nos da una amplia visión, ya no solo de la situación de la enfermedad, sino de cómo se encuentra a nivel anímico, a nivel emocional, tanto el niño como la familia. Realizamos estas visitas a pie de cama y esto a nosotras como enfermera nos da una visión muy amplia. Realizamos las visitas también durante la mañana a los pacientes hospitalizados. La función administrativa me gustaría hacer hincapié, ya que considero que es una función muy importante dentro de nuestra labor del día a día, ya que no solo nos va a permitir tener un buen control de la programación de las visitas o de las propias derivaciones a diferentes especialistas, sino que nos va a permitir saber la adherencia que tiene tanto el niño como la familia al control, a la rutina de asistir a estas visitas o a estos tratamientos. A nivel docente, no solo realizamos sesiones intrahospitalarias, sino que también extrahospitalarias. A nivel intrahospitalario realizamos sesiones donde compartimos casos clínicos con la finalidad de que el paciente se beneficie de ello y así poder compartirlo con diferentes profesionales, y lo hacemos a nivel nacional e internacional. Y como extrahospitalario realizamos jornadas dentro de la unidad que van destinadas para los padres y los niños afectos de enfermedad inflamatoria intestinal. Este año, debido a la situación de pandemia que hemos vivido y vivimos actualmente, las hemos tenido que realizar de forma online y creo que es un buen papel, o sea, que realizamos un buen papel dentro de esta docencia destinada a las familias. Y sobre todo seguir en la línea de la investigación. Como sabéis, dentro de la pediatría tenemos muy poquitas cositas, ¿no? De hecho, también muy pocos fármacos aprobados. Entonces, bueno, es muy importante seguir en las líneas de investigación para avanzar dentro de la enfermedad. Como funciones específicas dentro de nuestro día a día, realizamos las visitas de acogida. En las visitas de acogida es un primer contacto que tenemos junto con el niño y la familia, en la que aquí intentamos abordar pues, este primer debut. En las visitas de seguimiento intentamos trabajar, como han dicho mis compañeras, pues una adherencia al tratamiento, una educación sanitaria, fomentar hábitos de vida saludable. También me gustaría hacer hincapié y me parecen unas funciones muy importantes cara al soporte emocional, ¿no? Que es lo que estamos abordando hoy, que son las consultas a demanda o espontánea o la asistencia telemática. Considero que son dos funciones muy importantes en nuestro día a día y que son clave para que las familias tengan esta calma o esta tranquilidad ante este nuevo diagnóstico. Pensar que una familia que acude al servicio de atención de urgencias y que los compañeros contacten con la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal y seamos nosotros quien realizamos esta visita, para ellos les va a proporcionar mucha seguridad y calma, ya que no solo conocen al gastroenterólogo, sino también que me conocen a mí como enfermera del día a día y esto les va a proporcionar seguridad. También podemos visitar de forma urgente a pacientes que han contactado previamente con nosotros, ya sea vía teléfono o vía email, y los hemos citado ese mismo día y podrán consultar mucha información de su hijo a través del portal del paciente. Participamos en otras actividades como en la sala de exploraciones. En una colonoscopia diagnóstica es verdad que de momento no intervenimos, ya que esperamos a tener un diagnóstico, pero en una colonoscopia de seguimiento, de control, sí que es verdad que intentamos realizar todo el procedimiento durante ese día junto con el niño y la familia e incluso estamos en la misma colonoscopia. Revisamos programas de vacunación, ofrecemos el soporte de hospital de día, que ya lo he comentado previamente, y seguimos en las líneas de investigación junto con la docencia y la formación, que es lo que ha comentado mi compañera Ana. Por lo tanto, dar una pincelada, que ya lo ha comentado el doctor Navas, ¿no? Pues un poquito las particularidades de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es un debut que aparece en fases críticas del crecimiento y desarrollo, en el que el niño se ve afectado a nivel físico, psíquico y emocional. Hay una dificultad de aceptación de la enfermedad crónica, tanto del niño como de la familia. Hay una necesidad de tratamiento prolongado, podemos tener a lo largo de todo este recorrido una pérdida de respuesta, de resistencia, de efectos secundarios y hay una posibilidad de complicaciones y malignización. ¿Cómo podemos
conseguir, ¿no? O sea, ¿qué podemos conseguir abordando todo esto? Lo que podemos conseguir es inducir y mantener la remisión de la enfermedad, podemos prevenir muchísimas complicaciones a largo plazo y podemos asegurar un correcto crecimiento y desarrollo, pero sobre todo desde el punto de vista enfermero y médico, lo que queremos es que estos pacientes tengan o que mejore su calidad de vida. A nivel de calidad de vida, sabéis, y muchos ya conocéis, ¿no?, que tenemos muy poquitas cosas a nivel de pediatría, pero sí que es verdad que tenemos un cuestionario validado, que no está validado en versión española, es un cuestionario de calidad de vida, que es el IMPACT-3, obtiene una puntuación de 35 a 175 puntos y contra mayor puntuación, mejor calidad de vida. Dentro de la unidad quisimos hacer un estudio piloto, ¿no?, de la calidad de vida en pacientes pediátricos a efectos de enfermedad inflamatoria intestinal. Utilizamos una N muy pequeñita de 17 pacientes que comprenden entre 7 y 16 años. Los resultados que obtuvimos es que la media de calidad de vida del IMPACT-3 al diagnóstico es de 119,94 puntos sobre un máximo de 175 y que se aprecia un aumento de puntuación a los 3, 6 y 12 meses que pasamos los cuestionarios. Por lo que podemos decir que la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica afecta negativamente sobre la calidad de vida de estos pacientes. La instauración de un tratamiento adecuado y un buen soporte mejora la calidad de vida relacionado con la salud respecto a la calidad de vida en el momento del diagnóstico. El control de la propia enfermedad junto con las medidas de apoyo aumentan la calidad de vida percibida y es esencial llevar a cabo una atención multidisciplinar abordando las áreas psicosociales y afectivas, ya que también influyen en el manejo de la enfermedad. Como he comentado anteriormente, no solo realizamos estas funciones asistenciales, docentes, administrativas y de investigación, sino que intentamos abordar estas áreas psicoafectivas del niño. ¿Qué nos podemos encontrar en una consulta de enfermería, en una visita de acogida, ¿no? Por ejemplo, ante un nuevo diagnóstico nos podemos encontrar muchas preguntas sin respuestas, una enfermedad sin cura, esto es para toda la vida, porque a mi hijo se han equivocado, mi hijo está sano. Por lo que también vamos a tener muy presente, dentro de ofrecer este soporte emocional, ofrecer los cuidados invisibles. Los cuidados invisibles, que también os ha comentado mi compañera, están muy poco reconocidos y son muy importantes para la recuperación y la obtención de una mejora calidad de vida del paciente. Los cuidados invisibles son un elemento central y fundamental de la práctica de la enfermería y son la base de su identidad profesional. Por lo que nosotros en la consulta enfermera nos vamos a encontrar con un desafío, ¿no?, cara a este soporte emocional, que lo vamos a abordar con la psicóloga de forma conjunta, ¿no? En la unidad tenemos psicología especializada en enfermedad inflamatoria intestinal y lo vamos a abordar este tema con su ayuda. Y nuestro objetivo va a ser mejorar una calidad de vida del niño y la familia, conseguir una alianza terapéutica. Los cuidados invisibles están reconocidos solo por parte del paciente y la familia y, sobre todo, realizar cuidados individualizados. Bueno, pues todas las fases que vamos a conseguir en la consulta pues van a ser las fases de negación, ira, rabia, miedo, ansiedad y tristeza. En la negación nos vamos a encontrar a niños y a padres, ¿no? Pues es un error, mi hijo no tiene esta enfermedad, buscaremos alternativas. Lo que vamos a proporcionar es información suficiente y en este caso poca, un lenguaje adecuado y una escucha activa. En la ira y en la rabia nos vamos a encontrar preguntas como ¿por qué a mí? ¿Es porque no cocinamos sano? ¿Ahora no podré jugar a fútbol? ¿No me tomaré las pastillas? Aquí vamos a transmitir una seguridad y calma de que están en una unidad especializada en enfermedad inflamatoria intestinal y cuyo objetivo es ayudarles. Vamos a aclarar dudas, a mostrarnos empáticos, a respetar espacio y a no llegar a la confrontación ni con el niño ni con la familia. Respecto al miedo y a la ansiedad, vamos a tener preguntas de ¿tendré siempre dolor? ¿Podré jugar? ¿Qué debo tomar? ¿Creceré? ¿Ir al colegio? Vamos a utilizar un lenguaje no verbal, una actitud cercana, utilizar información verbal, visual y escrita, como por ejemplo dibujos. Vamos a explicar funcionamiento de la unidad, aplicar estrategias, respetar toma de decisiones y decir siempre la verdad al niño, nunca le vamos a mentir. En esta fase yo creo que es cuando iniciamos la relación confianza-vínculo con el niño y la familia. En la tristeza nos vamos
situaciones o preguntas de me siento diferente al resto, estoy todo el día en el hospital, me voy a morir. La pregunta me voy a morir, que también la ha comentado Laura, la psicóloga, es una pregunta muy frecuente en niños, yo creo que debido a su desconocimiento e inocencia, ¿no? Y bueno, vamos a intentar animar a no aislarse, normalizar en su día a día, animar a que exprese sus sentimientos, no emplear términos como no llores o todo irá bien. Cuando llegamos a la fase de aceptación, yo creo que aquí es como un reto para mí como enfermera dentro de la consulta y para ellos como pacientes es un reto de superación, ya que van a conseguir una adherencia al tratamiento, van a fomentar su autocuidado, va a haber un equilibrio, unión a nivel familiar y confianza en sí mismo. Por lo tanto, un poco a modo de resumen de todo lo que vamos a ofrecer durante la consulta, pues una información, individualizar cada caso, una escucha activa, promover la adherencia, fomentar la resiliencia, como ha dicho el doctor Navas, cuidarse, ayudarla a afrontar la situación, coordinación con las escuelas, comunicación y confianza con el equipo, vamos a ofrecer apoyo social y ofrecer contacto con diferentes asociaciones y que pidan ayuda en caso de que sea necesario. Sobre todo, también es muy importante empoderar al niño, favoreciendo que tenga un papel activo y sea el protagonista de su salud. Bueno, pues Geduca Inflamatoria, ya muchos lo conocéis, es una página recomendada por los profesionales de la enfermedad inflamatoria intestinal, es una plataforma educativa, está actualizada de forma periódica por los diferentes profesionales y ofrece una información multidisciplinar sobre diferentes aspectos relacionados con la enfermedad. Por lo que a mí me compete, ¿no? Pues mostrar la parte de la pediatría que la vamos trabajando de forma conjunta con diferentes profesionales y a modo de conclusión desde mi consulta enfermera decir que bueno, la empatía, la escucha activa y la capacidad de gestión emocional son habilidades básicas y constituyentes de la enfermera en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Los cuidados invisibles son esenciales en la atención del niño y su familia. La identificación y su manejo adecuado hacen más confortable todas las fases del debut y la enfermedad. Son necesarios, como ya he dicho anteriormente, estudios que permitan conocer el beneficio de la enfermera especializada en el cuidado emocional de los niños y adolescentes a efectos de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica y sus familias. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación. Y pasamos ahora a la última presentación, en la que de nuevo Laura Camacho nos va a dar algunas recomendaciones, en este caso para nuestras enfermeras, para el abordaje de los aspectos psicológicos. Muchas gracias, Laura, cuando quieras. Buenas tardes de nuevo. Enhorabuena a mis compañeras. La verdad que yo me dedico fan a su enfermería. Una labor increíble. Bueno, simplemente reconocer su labor. Yo tengo la suerte de colaborar y realizar diferentes protocolos con las enfermeras de mi unidad. Y simplemente deciros, bueno, algunas pautas que quizás puedan venir bien a la hora de mejorar esa comunicación sobre aspectos emocionales, aunque me consta que enfermería tiene muchísimas habilidades, ¿no?, en este sentido. Simplemente, bueno, algunos apuntes, como por ejemplo cambiar un poco esa actitud que a veces tenemos negativa, ¿no?, un poquito estereotipada y sobre, bueno, los trastornos psicológicos. Ampliar el conocimiento sobre el impacto psicológico de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque esto nos va a ayudar muchísimo a comprender algunas reacciones de los pacientes. No confundir dar información con expresar nuestras opiniones personales. A veces, bueno, nos falta ese bagaje, ¿no?, formativo y tiramos de opiniones personales que no tienen por qué ser la más adecuada. Y después entrenar en estrategias y habilidades de comunicación. Yo creo que podéis chequear cada vez que os comunicáis con vuestros pacientes los siguientes puntos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de los pacientes? Permitir que expresen lo que más les preocupa en cada momento, incluido la gestión de los silencios, ¿no? ¿Qué estrategias y recursos tienen? Y a partir de ahí, pues, qué tipo de apoyo le podemos ofrecer. Después, nada, simplemente comentaros la guía Géminis, que ya lo ha comentado Ana, me parece una guía espectacular. También podéis encontrar un capítulo de tratamiento psicológico y recomendaros algunos libros de psicología que os pueden venir bien tanto para vosotros a nivel personal como para recomendar a vuestros pacientes. Son libros hechos por referentes profesionales en psicología, con un lenguaje riguroso, pero muy sencillo y muy fáciles de seguir. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Laura y a nuestras dos ponentes. Pasamos al turno final de preguntas.
cuando aparezcáis ahí. Y bueno, decir lo primero, que habéis hablado las dos, Ana y Laura, de cuidados invisibles y yo insistir en que son fundamentales y yo creo que reconocidos por todos nosotros, eso no os quepa la menor duda. Y muchas veces a vosotras como enfermería sois el eslabón que muchas veces a vosotras os cuentan a veces cosas que a nosotros por tiempo o por lo que sea no nos cuentan. Y nos preguntan en el chat si encontráis con frecuencia que los pacientes son reacios a ser remitidos al psicólogo y cómo manejáis esto. También que nos dé Laura como psicóloga el consejo de cómo debemos abordar esta, que a veces los pacientes son reacios por pudor a ser remitidos al psicólogo. ¿Os digo yo? Sí, Ana, cuando quieras, sí. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo algún paciente reacio y cuando la herramienta que utilizo es el menú de gestión emocional de GTI, de GEDUCA, perdonad, y entonces vamos viendo el paciente conmigo pues los ítems de vivir el día a día, las técnicas de relajación que podemos actuar, que podemos manejar, y si eso no funciona, yo siempre le digo, en la próxima visita tú dime lo que necesites o llámame o mándame un mail cuando tú te lo pienses y ya te paso con el médico para que te derive al psicólogo o al psiquiatra. Sobre todo son reacios a psiquiatría, pero a psicología un poquito menos. Con lo cual siempre les digo que primero van a psicología y ahí afrontarán sus dudas y sus temores y podrán pasar al siguiente paso si es necesario. Pero siempre manejo primero con el menú emocional que tenemos ahora mismo. Yo sí que... Perdón. Dinos. Yo sí que quería comentar un poco mi punto de vista en el sentido de la pregunta que hacían, que sí que es verdad que nosotros como unidad multidisciplinar tenemos protocolizado el abordaje por parte de la psicóloga en un primer momento, en una primera fase de debut. Como estamos en esta fase de negación, muchas familias se sorprenden que les derivemos al psicólogo. Nosotros simplemente lo que explicamos es que es una primera valoración en el cual les va a ofrecer unas herramientas para poder tener un buen manejo de este nuevo diagnóstico y que después será la psicóloga quien realmente valore si el niño o la familia precisa de este seguimiento o simplemente se conocen este mismo día y ya no se vuelven a ver en caso de que no lo necesiten. Pero sí que es verdad que existe un cierto rechazo, sobre todo en esta fase de negación de un nuevo diagnóstico. Pero bueno, después sí que es verdad que está muy bien aceptado por parte de la familia, pero según vaya evolucionando el tema de las fases. Sí, bueno, es cierto, ¿no?, que puede existir ese primer rechazo, pero yo creo que es un poco por desconocimiento. Nosotros en nuestro hospital tenemos también un protocolo, por ejemplo, en el debut, ¿no?, en también situaciones un poquito más estresantes, como ya habéis comentado, como los ingresos, las intervenciones quirúrgicas, etcétera. Y bueno, yo creo que lo más importante es normalizar, ¿no?, la necesidad de un poquito de apoyo psicológico. No tiene por qué ser trastorno lo que detectemos, sino simplemente un poco de ayuda, de información para gestionar ese primer impacto, ¿no?, del diagnóstico de la enfermedad. Pero yo creo que una vez que los pacientes van conociendo un poquito el protocolo y la metodología que seguimos, ellos mismos incluso son los que vuelven a demandar la asistencia psicológica. Exacto, sí. Perfecto, muchas gracias. Y luego una última pregunta respecto a la organización. Ahora cada vez más unidades tratamos de tener integrada en la unidad a un psicólogo y preguntan creéis que es la mejor forma de organizarse, si hay que tener reuniones periódicas, cuál es la mejor forma de derivar a los pacientes de forma puntual, cómo lo gestionáis. Nosotros en la... No, adelante, Laura. Sí, nosotros en la unidad, como decía, hacemos esto, ¿no? Está protocolizado que en un primer momento hacemos la interconsulta, ya directamente en hospitalización la psicóloga aborda un poco a la familia y al niño y es ella quien valora si realmente van a continuar un seguimiento y si no puede ser un paciente que ya no lo vuelva a ver en caso de que nosotras no volvamos a derivar. Y por otro lado, a nivel multidisciplinar, pues realizamos una vez al mes las sesiones junto con cirugía, farmacéutico, psicóloga, en el cual, pues bueno, hablamos de todos los pacientes. Entonces lo abordamos por ambas partes, con las sesiones multidisciplinares una vez mensual o con las interconsultas en un primer momento de debut en el que se valora si hay seguimiento o nos quedamos en esta primera valoración.
Sí, nosotros igual, ¿no? Tenemos nuestros propios protocolos. Yo trabajo dentro de la unidad, formo parte del equipo, entonces todos los pacientes que llegan nuevos a nuestra unidad, tenemos sesiones con ellos donde les presentamos al equipo al completo y los recursos que tenemos disponibles. Y después siempre hacemos la continuidad de este asesoramiento pues a lo largo de todo el periodo, ¿no? en el que está el paciente en nuestra unidad. Es verdad que también, bueno, lo que comentaba anteriormente, en periodos de hospitalización, cirugía, etcétera, pues también tenemos protocolos específicos. Tenemos sesiones y reuniones con todos los miembros de nuestro equipo, que consta de los digestivos, enfermera, psicología, y aparte también sesiones multidisciplinares con cirugía, por ejemplo, también, ¿no? Ana, no sé si quieres añadir algo. Yo lo que hacemos es que la valoración de enfermería la revisa el gastroenterólogo y junto con mis comentarios y mis apreciaciones valora la interconsulta y luego si el equipo de salud mental tiene talleres, grupos focales en el hospital. Pero a raíz de mi valoración, el médico llama al paciente, habla con él y se valora la interconsulta al equipo de salud mental. Perfecto. Pues nada, yo creo que darnos por finalizada la webinar, dar las gracias en primer lugar a GEDUCA por organizar esta reunión que ha resultado realmente interesante. A todos los ponentes, daros las gracias por vuestras magníficas presentaciones, que yo creo que de verdad han sido realmente útiles y muy prácticas, de aspectos que no tenemos una formación específica, pero que necesitamos utilizar día a día con nuestros pacientes. Dar las gracias a todos los asistentes, dar como dato que hemos estado más de 200 personas conectadas, que es todo un logro para un momento como este en el que estamos a veces saturados de reuniones y de webinar. Creo que ha sido todo un éxito. Y deciros que la próxima webinar será el 15 de abril. Emplazaros a que estéis pendientes porque ya avanzaremos el contenido. Vamos a mantener un poco la tensión y la emoción. Invitaros a que participéis porque yo creo que son webinares realmente interesantes. Y con esto agradecer también al patrocinador, a Takeda, que ha hecho posible esta webinar y gracias a su apoyo pues hemos podido estar todos conectados. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos y de verdad que ha sido un placer participar en esta webinar. Gracias a todos.